el programa, el gobierno enviará un proyecto de ley para crear un comité permanente del salario mínimo. La idea es que una vez al año, este grupo le entregue una propuesta al ministro de Hacienda y que esa sea la cifra que se discuta como reajuste en el Congreso. Según Felipe Larraín, uno de los sectores representados en esta comisión será la PYME, ya que es ahí donde más se usa el sueldo mínimo como nivel de pago. Por eso, conversamos sobre este tema con Juan Araya, vicepresidente de la CONAPYME. Juan, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias. Juan, usted me comentaba que esta no es una propuesta novedosa, sino que es algo que se venía conversando con el ministro de Hacienda, pero el hecho que ahora se haga a través de un proyecto de ley que se institucionalice este comité, da la seguridad de, por ejemplo, llegar a una cifra mucho más acorde a la realidad, tanto para subir los salarios, como es algo indispensable, pero también, por ejemplo, que no afecte el empleo, algo que dijo hoy día el ministro de Hacienda. A nosotros nos preocupa cuando el año pasado la discusión del sueldo mínimo fue una verdadera teleserie. Estuvimos hasta noviembre discutiendo esto, pero el sector nuestro, que somos los que damos trabajo, damos el 80% del trabajo en el país con las pymes, cuando se aumenta muy fuerte el sueldo mínimo nos afecta. ¿Y qué pasa con ese trabajador? Pasa a ser informal. No le pago imposiciones, llegamos a un arreglo porque necesita trabajar y pasa en informalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aumenta muy fuerte el sueldo mínimo y la gente pasa a la informalidad. Entonces eso no les conviene a nadie. Nosotros como CONAPYME estamos luchando para que el millón de empresas que son informales se formalicen, porque hay un millón de empresas informales. Por lo tanto, yo creo que esta comisión ha estado funcionando varios años. Invitan los ministros de Hacienda, ministros del Trabajo, invitan a la gente de la CPC, de la CUT. Ahora, últimamente, en los últimos años, por lo menos han reconocido a la PYME, la están invitando, pero falta más gente más neutral, que aterrice a los gremios. Pero no creo que, Juan, que a través de un proyecto de ley que dé un poco más de forma, un poco más de peso, se tome realmente las consideraciones ahora de todos los sectores. Conversábamos que van a estar ustedes representados, el sector privado, también académicos, también la CUT. La idea entonces es que lo que salga de esa cifra de ahí sea realmente lo que se lleva al proyecto de ley y no que, por ejemplo, a través de presiones de distintos sectores, también mucha discusión política, se llegue a una cifra totalmente distinta a lo que se recomiende. Yo creo que la comisión tiene que tener una propuesta aterrizada, que sea consensuada un poco por todos, y cuando llegue al Congreso llegue ya que no se, porque de repente los diputados y senadores se dan algunos lujos de empezar a encontrar todo malo y quieren salir más en la televisión. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser, porque el año pasado fue terrible. Entonces la CUT pedía uno, el gobierno pedía otro, y nosotros estábamos al medio de todo esto. Entonces, por lo tanto, yo creo que es lógico que tengamos esta posibilidad de participar en una comisión seria, donde participe bastante gente y que se empiece antes de julio, que se entrega el reajuste. Según comentó el ministro de Hacienda, este será un comité de 8 miembros propuestos por el presidente de la República, pero que tienen que ser posteriormente ratificados por el Senado. En ese sentido, ¿ustedes están conformes de que sea el presidente de la República quien, por ejemplo, diga quién tiene que ser el representante de la CONAPYME, o van a conversarlo antes para llegar a un acuerdo? Hay que conversarlo porque hay por derecho propio, tiene que estar la CUT, tiene que estar la CPC, tiene que estar los que pagamos los sueldos mínimos, o sea, los que pagamos los salarios, porque muchas veces se discute en el Congreso gente que nunca ha pagado, nunca ha hecho una factura. Por lo tanto, yo creo que es positivo. Y nosotros, las pymes, el problema que tenemos es que nos los pagan a 30 días. Tenemos verdaderos dramas. Tenemos, por ejemplo, en Coronel, una asociación gremial que le trabajó a una empresa que se llama Percasa, que es la que está haciendo la carretera a la autopista, y no les paga, y quebró la empresa, y es uno español. Entonces la mandante va creando empresas y van dejando gente sin pagarle. ¿Cómo usted, si se aprobara este proyecto de ley, empezara a funcionar este comité, cómo ve esa mesa integrada por los trabajadores, por la PYME, con los empresarios, en un tema tan sensible como por el reajuste, que siempre se da la lógica, o por lo menos la práctica, de que el gobierno y el sector privado ofrecen un reajuste, pero siempre la CUT pide mucho más? ¿Cómo se va a dar esa mesa cuando estén todos juntos y tengan que realmente ponerse de acuerdo? Ese es el sentido de este proyecto. Nosotros pensamos que los problemas se solucionan dialogando, conversando, poniendo los temas en la mesa. Y los mejores que nos entendemos con los trabajadores son las pymes, porque son parte del negocio nuestro.
ellos conviven con nosotros, están todos los días. Un empresario que tenga 2 o 3 trabajadores es casi parte de su familia. Por lo tanto, la relación es distinta de la pyme con los trabajadores. Ahí entonces, ¿qué rol va a jugar, por ejemplo, si es representada la pyme por ustedes, por la CONAPYME? ¿Van a hacer un rol de mediadores, por ejemplo, quizás entre los grandes empresarios y la CUT, en ese sentido, algo más conciliador respecto a estas frentes que generalmente son más antagonistas en esta discusión? Mira, yo no temo que sea tanto el espacio que hay entre la CUT y los empresarios. Ellos tienen un comité, trabajan mensualmente, se reúnen para analizar proyectos de ley, cosas en conjunto. O sea, esta relación, esta diferencia la hacen para el público nomás. Pues internamente se entiende. No hay que olvidar que las grandes empresas tienen sindicatos, tienen una estructura diferente, está todos los costos. Son las pymes que nosotros sufrimos esto todos los días, el tema de que no nos están pagando a los 30 días, nos pagan a los 60 días o no los pagan. Entonces, la relación es distinta. Hablamos hace un poco que con la discusión del proyecto de reajuste del año pasado se eternizó, se pasaron más o menos unos 4 meses, si no estoy equivocado. ¿Cuál es el problema que se genera cuando después tienen que las pymes pagar retroactivamente el reajuste? ¿Se produce problema ahí serio en el día a día? Problema de caja. Pero en general, cuando a la pyme le va bien, los trabajadores reciben más dinero. En el caso del sector nuestro del transporte que lo represento yo, hoy día ningún chofer gana sueldo mínimo. O sea, hay una escasez de 11.000 choferes, por lo tanto los choferes solo ponen hoy día cuánto quiero ganar yo. Es distinto. Pero en general del pequeño empresario que tiene talleres, mecánicos, talleres de muebles, negocios, el comercio, ese se le complica la vida, porque tiene una competencia feroz de las grandes empresas. ¿Dónde entonces cree usted, Juan, que ha estado este problema de que se eterniza la discusión? ¿Está en el Congreso el problema? Primero la CUT hace su trabajo. La CUT quiere tener un sueldo mayor, que es lo lógico. Y después entra al Congreso donde todos los partidos políticos tienen una posición distinta y empiezan a jugar ahí como lo quieren hacer. Nosotros, yo te digo, lo fundamental, cuando yo un trabajador se le paga más de lo que yo puedo pagarle, pasa la informalidad, no le pago imposiciones, llega un arreglo con él, te pago esto nomás y eso es muy común algunas veces. Por lo tanto, nosotros tenemos 1 millón de empresas informales, hay no sé cuántos millones de trabajadores informales. Nos tenemos que luchar para que esos trabajadores informales por lo menos tengan un sueldo mínimo y tengan imposiciones. Juan, generalmente, usted incluso lo dijo al principio de esta entrevista, ya han habido comités, por así decirlo, independientes de expertos, han entregado sus propuestas, pero al final la cifra que se discute cambia bastante. ¿Por qué no debiera pasar lo mismo, aunque sea un comité permanente que generado por un proyecto de ley? Porque tiene que participar más gente, no solamente los gremios. Porque han estado participando solamente los gremios y más algún experto, pero tiene que empezar a trabajarse a comienzo de año. En marzo debería empezar a trabajar qué pasa con el sueldo mínimo. Sobre todo este año, que es un año que vamos a estar apretados. ¿Y usted cree, por ejemplo, que ahora la integración de expertos académicos que vayan por el lado de la teoría económica diciendo, por ejemplo, si hay un alza en el sueldo mínimo de un 4% va a tener estos efectos en el empleo? ¿Se tiene también que escuchar más a ellos y cómo van a estar integrados en este comité? Yo creo que es positivo. Alguien tiene que demostrarnos qué es lo que va a pasar para adelante. Tener la bola de cristal y decir, mira, de aquí a un año va a pasar esto, va a bajar el cobre, va a subir el dólar. Esto que la subida del dólar hoy día nadie se la pensaba. Hoy día los exportadores están mudos. Y en cambio los importadores y los que hacemos trabajo que necesitamos insumos externos, estamos sintiendo el dolor. Juan, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. El ministro de Hacienda dijo, este es un proyecto de ley que nuestro gobierno va a presentar, pero que se tiene que discutir en el próximo gobierno. ¿Usted llamaría a la administración de Michelle Bachelet a que definitivamente apruebe y legisle sobre este proyecto? Yo creo que este proyecto se ha enviado mucho antes. Lo habíamos conversado con el ministro. Pero yo creo que las cosas tienen que continuar. El gobierno que esté en el próximo, que hasta el gobierno de la presidenta Bachelet, no puede mirar para el lado, si no vamos a llegar a noviembre como pasó el año pasado. Yo creo que ellos tienen que ponerse primero a trabajar y que todo el mundo participe. No se puede hacer el determinar el sueldo mínimo, no se puede hacer por la mayoría que va a tener el gobierno de la presidenta Bachelet o entre 4 paredes. Esto se le pide, por ejemplo, que le entregue la máxima urgencia para que no se, porque en julio tiene que entrar claro, vamos a llegar con una comisión chiquitita
que no participe mucha gente y lo vamos a encontrar, y tampoco la mayoría del Congreso va a poder hacer decir vamos a subir tanto el sueldo por razones políticas. Bueno, es un tema que vamos a comenzar a ver a fin de mes cuando se envíe este proyecto de ley. Juan Araya, le agradezco su tiempo en CNN Chile. Gracias a ustedes. Con esta entrevista sobre este proyecto para crear un comité permanente para el reajuste del salario mínimo, terminamos esta agenda económica de lunes. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.